Vamos a estudiar la palabra y pues colocamos nuestra mano derecha aquí en el corazón y repitan después de mí: soy un bendecido de Dios. En este día Él me dio muchas bendiciones. No permitiré que Satanás me haga dudar, porque Él es un enemigo vencido. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario y por su sangre tengo esperanza de salvación eterna. Padre Dios, amado Espíritu Santo, Jesús Redentor, lléname de tu poder en esta noche. Amén. Bien, el sábado en la noche estuvimos estudiando acerca de la manera en que debemos de pedirle cosas a Dios. Que todo lo que pidamos sea pensando en lo espiritual. ¿Se acuerdan? Eso aprendimos el sábado en la noche. Clama a mí y yo te responderé, Jeremías 33:3. Luego el domingo en la noche estuvimos reflexionando en 2 de Corintios 12:10, cuando el apóstol dice que él se gloría en su debilidad, que mientras él es débil, entonces es cuando Dios demuestra su poder, ¿verdad? Estuvimos estudiando de eso. Y luego el siguiente día estuvimos hablando de Dios como nuestro protector, ¿se acuerdan? Dios como nuestro protector. Estuvimos meditando en Salmo 91 y luego en Mateo 23:37. Esas enseñanzas que hemos tenido son relativamente sencillas. Son enseñanzas sencillas que la iglesia digiere muy bien, cualquier persona puede entender. Pero hoy quiero que estudiemos un poquito más, algo tal vez un poquito más complejo, ¿verdad? Por verlo de alguna manera. Y es lo que en la iglesia adventista llamamos las profecías. ¿Cómo se llaman? Las profecías. Y normalmente cuando hablamos de profecías tenemos dos libros que son los dos libros importantes para hablar de profecía. ¿Cuáles son? Daniel y Apocalipsis. ¿Cuáles son? Daniel y Apocalipsis. Nosotros como iglesia adventista creemos en la hermana Elena G. de White. La hermana White recomienda que los libros de Daniel y Apocalipsis sean los estudios más importantes que nosotros hagamos en estos tiempos. Imagínense. Así que sería para mí algo muy responsable de mi parte que yo por lo menos no estudie con ustedes algo de Apocalipsis, por lo menos, que es un libro que muchos le tienen miedo. Incluso hay películas, ¿verdad?, de Hollywood, el Apocalipsis, el fin del mundo y esas cosas, ¿verdad? Y cuando usted se mete en el Apocalipsis, muchas personas dicen, pero no entiendo, ¿verdad? Yo he estudiado con algunos de mis alumnos y ellos dicen, no entiendo, profe, no entiendo monstruos y números y no entiendo. Pero déjeme decirle, hermano, que la Biblia tiene la particularidad de explicarse por ella misma. ¿Está bien? Si usted escudriña y lee a detalle, usted se va a dar cuenta que realmente es sencillo. Realmente es sencillo. Las profecías, los números, en la manera en que usted estudia, usted se da cuenta que es como un tesoro que usted va descubriendo. Y verdad que las cosas que nos cuestan más, pareciera ser que las apreciamos más. Así yo veo, ¿verdad?, el Apocalipsis. Y hoy vamos a abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer un par de versículos para que usted, si está iniciando en el estudio de la Biblia, usted comience a perderle el miedo al Apocalipsis y usted vea que realmente es un libro maravilloso, un libro muy interesante y un libro, ¿verdad?, inspirado por nuestro Dios. Vamos a leer dos versículos y luego los vamos a ir entendiendo palabra por palabra, ¿ok? Para que quede muy claro por lo menos dos versículos del Apocalipsis en esta noche. Dice el versículo 6, ¿lo tienen allí? Entonces vi que, léalo conmigo, otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y ¿qué?
Y versículo 7 que dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Vamos a analizar palabra por palabra. Fíjese, versículo 6. Entonces vi volar ¿a quién? A otro ángel. Déjeme decirle, vamos a analizar la palabra vi volar. Vamos a analizar eso primero. Fíjese que no dice vi caminar. No dice vi correr. ¿Vi qué? Vi volar. ¿Qué quiere decir? Que sea lo que vaya a ocurrir aquí, tiene que hacerse ¿de qué manera? Rápida. Volando. No caminando, no corriendo, sino volando. Urgencia. Sea lo que vaya a hacer, que vaya a ocurrir, tiene que ser urgente. Ahora, ¿quién está volando? Un ángel. En la profecía, en el libro de Apocalipsis, un ángel representa ¿a quién? Personas. Dígalo. ¿A qué representa? Personas. ¿Se da cuenta? Estamos entendiendo el Apocalipsis. Bien simple. Entonces, vi volar, podríamos hablarlo de manera simple, a personas. Fíjese, ahí ya no cuadra, ¿verdad? Volar, personas, no cuadra. Vamos adelante para entender un poquito más. Fíjese, vi otro ángel que volaba. ¿Por dónde volaba? Por el cielo. En medio del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estas personas, porque el ángel representa personas, que lo va a hacer de manera urgente, va a tener un impacto ¿qué? Mundial. Va a tener un impacto global. Todo el mundo se va a enterar o se debe enterar de lo que el ángel que representa personas va a hacer volando, va a hacer urgentemente. Sí, estamos entendiendo hasta allí, ¿verdad? Está muy sencillo. Ahora vamos con el evangelio ¿qué? Eterno. Ay, ahí ya va en la pista, ahí se está aclarando más el mensaje. El evangelio eterno, ¿qué significa? El evangelio de la gracia, el evangelio del amor de Dios. La Biblia, la palabra, el evangelio, ¿verdad? El evangelio de la salvación. Así que esas personas de manera urgente tienen que llevar el evangelio de Dios. En otras palabras, eso es lo que dice el Apocalipsis. Estaría bien, ¿verdad? Un libro que hablara así, ¿verdad? Que como que uno lo leyera de manera sencilla. Si leemos de manera sencilla hasta allí, lo leeríamos algo así. Entonces, un grupo de personas de manera urgente se fueron a predicar el evangelio. Algo así diría. Algo así, sencillo. Ahora, ¿qué más? El evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los que moran en la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo ¿qué? Los Estados Unidos es un país lleno de gente de todo el mundo, ¿verdad? Usted aquí encuentra chinitos, africanos, coreanos, y a veces a mí me pasa, ¿verdad? Que no distingo a veces si es un filipino, o si es un coreano, o si es un chino, o si es un japonés, ¿verdad? Son muy parecidos. Igual en África, los de África, si son del Congo, o si son de Camerún, o si son de Sudamérica, o de África del Sur. Pero estas naciones que están en este país son un vivo ejemplo de nación, tribu, lengua, pueblo reunidas en un solo lugar. Pero en este caso la escritura no se refiere solo a Estados Unidos. ¿Se refiere a quién? A toda la faz de la tierra. Acuérdese, el ángel vuela y se ve por en medio del cielo. Así que representa a todos los pueblos del mundo. Ahora, versículo 7. Decía ¿a qué? A gran voz. Ahora, vamos a entender esto. El grupo de personas
que predica el evangelio eterno con urgencia en todo el mundo, lo predica ¿a qué fuerza de voz? A gran voz. Ahora, usted podría decir, bueno, si alguien se para acá afuera y comienza a predicar a gran voz, usted dice, bueno, ¿cuántos lo van a poder oír? ¿Será que en Monterrey lo oigan? A gran voz. Usted puede decir, bueno, ¿será que a gran voz es como gritar, como hablar fuerte? ¿Será que se refiere a eso? ¿Qué significa a gran voz? Fíjese, a gran voz significa que un grupo de personas que representan al ángel están en México, otro grupo está en Venezuela, otro grupo está en África, otro grupo está en China, otro grupo está en Estados Unidos, y ese grupo de personas a mucha velocidad, con urgencia, llevando el evangelio eterno, todos a la misma vez anuncian el evangelio por televisión, en las iglesias, en las calles, casa por casa. Esa es lo que significa a gran voz. Un grupo de personas, todas a la vez, expresando el mismo mensaje. ¿Sí? ¿Amén? Eso es lo que significa a gran voz. Eso significa a gran voz. Ahora, ¿qué están diciendo a gran voz ese grupo de personas? Dice el versículo, temed ¿a quién? Eso es lo que se le está diciendo a las personas que digan. Temed a Dios. ¿Qué significa temed a Dios? Le voy a decir lo que no significa. Temed a Dios no significa tenerle miedo a Dios. Temed a Dios significa tenerle respeto a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios. Eso significa temer a Dios. Entonces, el grupo de personas con urgencia, llevando el evangelio eterno, van a una sola voz, a una gran voz, todos al mismo tiempo. Ustedes en Kelso, los hermanos de allá de otro lado de Nueva York, los hermanos de Bogotá, Colombia, los hermanos de Venezuela, los hermanos de África, todos a la misma vez diciéndole a la humanidad: ten temor de Dios, ama a Dios, acércate a Dios, entrégate a Dios. Eso es lo que está diciendo el Apocalipsis. ¿Verdad que no está difícil? Está sencillo. Ahora, dice el tiempo en el que ese grupo de personas tienen que hacer eso. Aquí está. ¿Cuándo ese grupo de personas van a hacer eso? Ahí está una pista. Dice, porque ha llegado la hora de ¿qué? Del juicio. O sea, no es en cualquier momento que este grupo de personas va a salir a hablar a gran voz. Es cuando llegue la hora de ¿qué? Del juicio. ¿A qué juicio se refiere? Para los adventistas que ya llevamos años militando, entendemos que este juicio se refiere al juicio investigador. Dígalo conmigo, juicio investigador. ¿Qué significa el juicio investigador? Significa el juicio que está ocurriendo ¿desde qué año? 1844. Dígalo conmigo. 1844 inicia el juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? Es el juicio en el que Jesús, como abogado, está intercediendo por ti ante el juez, que es ¿quién? ¿Quién es el juez? El juez es Dios. Ahora, aquí entra otro tema principal e importante de la iglesia y de la doctrina adventista, que es el santuario. ¿Cómo? El santuario es otro tema muy central y muy importante de la doctrina adventista. En el santuario
terrenal y el santuario celestial. Entonces, en 1844 Jesús pasa del lugar ¿qué? Santo al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador, que no es otra cosa que el juicio sobre todas las personas que ya murieron antes de 1844 y las que hemos nacido después de 1844. O sea, que tú no sabes si en este momento tú estás siendo juzgado en el cielo. Eso es el juicio investigador. Es el juicio que ocurre antes de la venida ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué momento este grupo de personas tiene que decir temed a Dios y dadle gloria? En el momento del juicio. Aquí dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, la fecha es de 1844 ¿hacia dónde? Hacia acá, hacia nuestros días. Quiere decir que hoy, nosotros, los que nos consideramos parte de este grupo que obedece la Escritura, hoy nosotros debimos hablarle a alguien del amor de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, terminemos lo que dice el versículo. Y adorar ¿a quién? Al que hizo el cielo y la tierra, el mar y ¿qué más? Y las fuentes de las aguas. Hermanos, tenemos un compromiso cuando ya conocemos la palabra de Dios. Tenemos un compromiso urgente, porque el versículo dice, el ángel volaba. Déjame decirte que tú eres ese ángel. Tú eres ese ángel. Tú. Todo el que ya conoce la palabra, todo el que milita, todo el que está con un compromiso con Dios, debe de sentir el compromiso de ir como el ángel de Apocalipsis 14:6, volando a predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Quiere decir, hermanos, que tenemos un compromiso como iglesia. Las profecías de Apocalipsis nos animan, y no es un libro que es de terror. El Apocalipsis no es un libro que dé miedo, es un libro más bien de esperanza, es un libro más bien de gozo. El cristiano que estudia el Apocalipsis, que estudia Daniel, que estudia las profecías, que estudia el santuario, más bien se goza viendo cómo Dios ha señalado los tiempos para cada cosa, hermanos. Así que es mi anhelo en esta noche, queridos hermanos, que nosotros cumplamos con lo que dice Apocalipsis 6, que el día de mañana, en nuestros trabajos, en nuestras casas, nosotros pensemos, ¿estoy cumpliendo con el mandato del Señor? Porque es un mandato urgente, hermanos. Este mundo necesita de manera urgente conocer la palabra de Dios. Dice el versículo, vi otro ángel que volaba. Así que el mensaje es urgente, hermanos. El mensaje no es para que esperemos a ver qué día, a ver quién lo hace. No, hermanos. El mensaje es para que cada uno de nosotros decida hacer un granito de arena. Cada uno de nosotros decide hablarle a alguien, a un vecino, a alguien en el trabajo, a un familiar, a alguien que no conoces en la calle, para que entonces toda esta tierra conozca el mensaje y tú puedas decir, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Ese es mi deseo en esta noche, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias porque hemos estado en tu presencia en esta noche, Señor.
Querido Padre, ayúdanos a obedecer lo que hoy estudiamos en Apocalipsis 14, Señor, de este ángel que somos nosotros. Ayúdanos a ser ese ángel que vuela, que va urgentemente a predicar el evangelio eterno de salvación, Señor. Ayúdanos a hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en el trabajo. Como dice nuestro hermano Trinidad, ¿verdad? Regalarles una música, un CD, un libro, una revista. Sembrar, Señor. Sembrar la semilla del evangelio. Porque tú nos dices ahí en Apocalipsis 14 que lo hagamos urgentemente. Porque la hora de tu juicio ha llegado, Señor. Y es la hora de decirle a las personas: temed a Dios y dadle gloria, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Señor. Señor, ponemos en tus manos a la familia de nuestra hermana Paula y de nuestro hermano nuestro hermano Jerónimo, que está allá en Michoacán. Que tú puedas poner un cerco protector para que ellos puedan estar bien, puedan estar tranquilos. Y tú eres más poderoso que cualquier ser humano lleno de maldad. Tú eres un rey vencedor y tú has vencido por encima del enemigo, Señor. Y querido Padre, también ponemos en tus manos al bebé de nuestra hermana Gaby, para que tú pongas su mano sanadora sobre él, Señor. Y también a nuestro hermano José, gracias por haber contado él esa experiencia de paz. Y querido Padre, si el día de mañana, viernes, tenemos misericordia en ti, tráenos con bien para seguir alabando tu nombre, Señor. Mañana, a la hora de recibir nuestro santo sábado, ayúdanos a tener un espíritu lleno de mansedumbre, lleno de paz, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Querido Padre, si el viernes que viene hay algunas personas, algunos hermanos que quisieran entregarse a ti por medio del bautismo, querido Padre, danos ese honor, danos el privilegio de ser testigos de que algunos entreguen su vida a ti por medio del bautismo, Padre. Querido Señor, llévanos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.